¿Qué es en realidad lo que quiere López Obrador con la presentación de este paquete de reformas que hará a las 5 de la tarde? Si ustedes están viendo esto después de las 5 de la tarde, seguramente ya las presentó. Pero ¿qué podemos esperar de eso? La verdad es puro bluff. Es decir, López Obrador no va a poder hacer pasar estas reformas, por eso puede echar a andar lo que quiera, puede decir que mañana vamos a invadir Estados Unidos, puede decir lo que quiera porque sus reformas, ya sabe, tiene perfectamente claro que no van a pasar, porque el periodo de sesiones que inició el 1 de febrero y finaliza a finales de abril, pues obviamente no le alcanza con la legislación que tiene, es decir, no tiene la mayoría calificada en ninguna de las cámaras. Sin embargo, le sirve introducir este paquete de reformas para que se discuta sobre ellas y para que se vuelva el eje de la campaña de su candidata que nomás no levanta. Esa es la idea. Entonces, ¿qué mensaje le quiere mandar a su gente? Voten por mí, voten por mis reformas para que cuando llegue la nueva legislatura seamos mayoría. A eso le llama Plan C. Tengamos mayoría calificada y entonces podamos destruir y destazar al INE, al INAI, a la Suprema Corte, a cualquier organismo o poder que trate de ponerle un contrapeso a este gobierno y al gobierno que él pretende imponer en el próximo sexenio. Ese es el mensaje. Quieren meternos en esa dinámica. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo este asunto de sus vínculos con el crimen organizado, el asunto de la corrupción galopante de sus hijos, de su familia, de su entorno inmediato, le han pegado mucho en la credibilidad. Si ustedes recuerdan, su bandera principal fue el combate a la corrupción y él hoy por hoy encarna él mismo la cúspide, el pináculo de la corrupción. Él es la corrupción, en defensa del crimen organizado, siempre minimizando las tragedias que ocurren en el país. Y cuando ya están en una situación extrema, están dispuestos a cualquier cosa con mantener el poder. Por eso es indispensable que tengamos claro que tenemos que prepararnos para todo, para todo. Que no nos asustemos tan fácilmente y que sepamos que va a ser cuesta arriba siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, tienen a las instituciones, el dinero, al ejército, al crimen organizado, gobernadores, servidores de la nación, pero aún así no pueden detener el crecimiento de Xóchitl. Y miren, más allá de todas las consideraciones, lo que hemos visto, las agresiones a Xóchitl en Estados Unidos, tienen que ver con un panorama y un escenario muy claro. A Xóchitl no la están tratando como una candidata perdedora. La están tratando como una amenaza real, como una amenaza, un foco rojo muy importante. No, nadie trata a un adversario que está derrotado de la manera que ellos tratan a Xóchitl. ¿Por qué tanta violencia contra ella? Pues por lo que representa. Y no representa, como ellos dicen, a la oligarquía, no representa al PRIAN. Lo que representa a Xóchitl es a la ciudadanía. Y eso es a lo que le tiene más miedo López Obrador, a la ciudadanía. Somos nosotros quienes pudimos contenerlo con su plan A, con su plan B y ahora con su plan C. Nadie ha podido con él excepto nosotros. Pues ya van alrededor de 100 ciudades registradas para la movilización del 18 de febrero. Las cosas van bien. Veo, como no había visto antes en mis propias redes, algo de violencia verbal. Cada vez les molesta más cosas que hables de Xóchitl Gálvez, que hables de la Fuerza Rosa, de la Marea Rosa. Molesta bastante, ya no es lo mismo que antes, que había cierto dejo de tolerancia, ya no lo hay. Y eso tiene que ver con que hay algo que están detectando ya, que las cosas nomás no están funcionando, están en su tope y temen fundadamente que esto
se les vaya a venir encima. Bueno, hoy se conmemora el 107 aniversario de la Constitución. No fue el presidente a Querétaro. Obviamente es un desprecio de la Constitución. Estuvo Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, su calidad de secretaria de Gobernación, representando al presidente, y creo que vale la pena, porque además le puse subtítulos para que vean al mismo tiempo mis reflexiones sobre el discurso del discurso de Luisa María Alcalde. Se los voy a poner y díganme ustedes qué opinan. De eso se trata este programa. Ahí les va. Ha pasado más de un siglo de aquel histórico momento, es cierto. Es cierto que se han ampliado derechos individuales y se han reconocido derechos colectivos. Pero igual de cierto es que hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo. Hasta el pinche tonito, ¿no? Lo van adoptando. Y cuando estaba viendo veo a personas destacadas, a gente que tiene trayectoria en el Poder Judicial, en la vida pública del país, que cambiaron sus convicciones, sus ideas, y que hoy defienden cosas completamente distintas que las que defendían antes. Por ejemplo, un tema es la militarización. Gente que antes salieron con sus cartelitos a decir, no, la militarización, hoy no dicen nada sobre la militarización. O cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, desaparecidos. Y veo yo cómo el país entero está condicionado por el hígado de un solo cabrón. Una sola persona, el presidente de la República, como nunca. Porque al menos en ocasiones anteriores, en el hiperpresidencialismo que vivimos durante mucho tiempo en este país, ocurría que el presidente consultaba, tenía cierto respeto por los líderes de los otros poderes, aunque los controlara. Había cierto protocolo y cierto respeto. Hoy eso se acabó. Hoy una verdulera, con el respeto que merecen las verduleras, puede estar sentada en la Suprema Corte. Y me refiero por el lenguaje de la señora, por el lenguaje, por la forma en la que se expresa. O puede haber cualquier cantidad de rateros en puestos públicos en donde pueden saquear, pero ya a diferencia de otras administraciones aquí con un nivel de cinismo y de desvergüenza que dicen pues que no, simplemente lo niegan y ya. Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a Typical y ahí ponen 10,000 likes y en este canal no. Los voy a correr de aquí. No es cierto. Amigas y amigos, qué gusto me da saludarles nuevamente. Pobre Claudia. De veras no le dejan decidir absolutamente nada. Le impusieron a la candidata al gobierno de la Ciudad de México, con quien va a tener que hacer campaña. A pesar de que García Harfuch, que era su favorito, llevaba 14 puntos de ventaja sobre quien quedó como candidata a la jefatura de gobierno, ahora el presidente le impone la agenda de lo que sería su gobierno. Con estas 20 reformas no la dejan hacer nada, la tienen maniatada, no le dan permiso de debatir, y yo creo que se debe sentir bastante mal, que te traten públicamente sin dignidad y sin respeto como si fueras un títere. Eso sí está muy cabrón. Mientras, Xóchitl Gálvez está en Estados Unidos, sigue en Estados Unidos en su gira, hablando con los tomadores de decisiones más importantes de nuestro principal vecino comercial. Y me parece que ahí se marca la diferencia porque hay un fundado temor. Lo he dicho en ocasiones anteriores, nadie está tratando a Xóchitl Gálvez como una candidata perdedora. Y en cambio, a Claudia Sheinbaum sí la están tratando como un títere. ¿Por qué López Obrador no eligió a Marcelo Ebrard? ¿Por qué no eligió a Adán Augusto? ¿O por qué no eligió a Ricardo Monreal? Porque esto no fue una encuesta, caramba, lo sabemos todos, lo saben perfectamente ellos, nadie se hace güey. ¿Por qué eligió a Claudia? Pues porque es
quien él considera que es más dócil y más fácil de dominar. Él lo que pretende es un maximato, lo deja perfectamente claro con estas reformas, y cuando esta mañana en su propia conferencia mañanera dice que sí, que saca las reformas en este momento porque hay un proceso electoral y él quiere influir en el proceso electoral. Él quiere ser el candidato. Él ha estado 30 años en las boletas y quiere volver a repetir. Quiere estar otra vez metido de lleno. Y esto de veras es un abuso brutal de su parte, que el INE nomás no ve, voltea para otro lado. Lo que está haciendo el presidente es una flagrante violación a la Constitución, esa misma que quiere destruir. Este maximato que pretende imponer legalmente es, por el amor de Dios, ¿quién cree que el hombre se va a retirar cuando termine su mandato? Por supuesto que quiere seguir manejando este país, metiéndole mano como le han metido sus hijos, y de veras, en una de esas incrustar ahí con la docilidad que espera de Claudia Sheinbaum en caso de que ella llegara a ganar, a uno de sus hijos como sucesor de ella. Si no le da la gana que sean 6 años, la puede tumbar en 3 y poner a uno de sus hijos de presidente. Y luego reformar la Constitución como le venga en su gana y reelegirse él mismo, ¿por qué no? O sea, él siente que no tiene ningún tipo de límites, como no lo tiene Maduro, como no lo tiene ninguna de las figuras dictatoriales de este continente. A mí me parece que en su cabeza ya está de veras delirando y que en torno suyo las cosas no van nada bien. Recientemente salió una publicación del periódico Excelsior en donde Santiago Taboada, que ellos presumían que estaba a 24 puntos de Clara Brugada, ahora está a 3 y todavía no inicia la campaña. Por cierto, Santiago Taboada está hoy con Xóchitl Gálvez en Washington, cruzaron agenda allá, y mientras Taboada y Xóchitl están viendo cómo restablecen las relaciones con los Estados Unidos y con el mundo, cómo traen mejores inversiones al país, estos están mirando el ombligo. ¿Cómo le fue a Xóchitl Gálvez en Estados Unidos? Muy bien, mucho mejor de lo que hubiéramos podido esperar, y como siempre, pues tiene que ver con las cosas que le están buscando. Que si no pronuncia bien el inglés, you have to walk the talk. Es un video que se hizo viral. Yo ni sabía qué significaba eso. Hay unos idioms que yo ni me los conozco, yo ni idea los tenía yo. Idioms son como frases muy usuales y muy habituales. Pero esa nunca la había escuchado. Yo no soy propiamente un angloparlante de los que tiene una conversación fluida con una persona nativa de los Estados Unidos o de o sea, sé viajar y sé comunicarme, pero pues, no soy un expertazo en idioms. Idioms son estas frases, lo que les digo. Y le dio muy bien la vuelta. Las agresiones que tuvo en Nueva York y en Washington, y algunas otras cosas que, por ejemplo, las conferencias de prensa, los ataques que siguieron a eso. ¿Qué pasa cuando un personaje como ella se ve como lo hizo ahora, sin perder su autenticidad, sin perder su esencia como persona, sin que se viera como una persona distinta a lo que es? Se portó como una jefa de Estado. Se ve bien, físicamente se ve bien, se le ve natural, no se le ve fingida. Una cosa que la verdad a mí no me gusta mucho, personal, no sé ustedes, luego me dan su opinión, pero a mí no me gusta mucho. Entiendo que en algunas ocasiones hay que leer, pues porque así es hay ideas que debes posicionar y dejar claro. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho su autenticidad. Por ejemplo, la conferencia de prensa de hoy fue mucho más fluida porque trae las ideas muy frescas y ella se va expresando como quiere. Esa naturalidad es la que no tiene Claudia.
Claudia es muy, muy sosa, muy fría, muy distante, muy, muy poco sensible, pues no sonríe, es hostil en su comunicación, con los medios, sobre todo porque se siente atacada, se siente agredida y porque hay pocos temas de los que puede hablar. Ojo, aunque es una mujer preparada, es doctora, ¿no? Tiene preparación en el extranjero, es una persona que no encaja muy bien en esos términos, porque además fue una mujer privilegiada desde niña. No, tiene otro modo de verla, de ver la vida. De veras, parece que estuvieran al revés, ¿no? Encajaría más en otro sector, Claudia Sheinbaum. Y otra cosa que es muy importante es que Claudia no puede hacer este tipo de giras, sobre todo en esta coyuntura, porque trae arrastrando, trae trepada sobre sus hombros la imagen de López Obrador. Y hoy por hoy en Estados Unidos López Obrador se está viendo como lo que es, un presidente que está estrechamente vinculado al crimen organizado, que en el mejor de los casos, decía Xóchitl, los ha tolerado y en el peor se ha beneficiado de ellos. Yo diría que las dos cosas. Y justo en la coyuntura de este reportaje que pegó tan duro que lleva más de una semana, él mismo lo dijo en una de sus conferencias, 1.700.000, ¿no? ¿Cuánto dijo? 170 millones de menciones de narcopresidente. Pues miren, eso sí le debe calar hondo, porque sí trasciende. Y porque además, por más que traten de negarlo, no hay manera de negarlo, porque la investigación no se cerró por falta de pruebas, sino fue por una decisión unilateral de no entorpecer el proceso electoral del 2012 y por la prescripción de los presuntos delitos, no porque no hubiesen evidencias de lo que se dijo. Un periodista como Tim Golden no se atrevería a eso. Esta gira yo creo que va a terminar por convencer a una parte del sector que nos interesa convencer. Primero, Xóchitl se ve segura presentándose ante el mundo, sí se ve segura, se ve natural, se ve auténtica, se ve muy mexicana. Eso le beneficia en su credibilidad a estas personas que no son fanáticas de Xóchitl, que no son fanáticas de Claudia, que están hasta la madre de la política, con justa razón, como muchos de nosotros, que están hasta la madre de la clase política, que no quieren tener contacto con nosotros, con la clase política, con nadie, porque con justa razón están hasta la madre de todo lo que está pasando. Y porque volvemos a ver las pendejadas de Álvarez Maínez, emborrachándose ahí en un estadio como Mis Reyes y diciendo pendeja y media, y ellos son la nueva política, y además, pues Dante Delgado, que dice que ellos son la nueva política, pues resulta que mete al hijo, a Claudia Ruiz, que se quejan del PRI, ¿no? Y mete a su hijo, mete a Claudia Ruiz Massieu, mete a Ivonne Ortega, que viene del PRI, mete a Palazuelos, chica. Entonces, pues la gente voltea a ver para todos lados y ven al mi rey del fosfo. Y hay gente que con justa razón no tiene el nivel de tolerancia que tenemos nosotros. Y a ese sector es a el que hay que convencer. Porque el sector que está con Morena, ya está con Morena. Ya es su voto duro. Ya no le vamos a mover ya ni nos metamos allá. O sea, esos duros es demasiado el proceso de tratar de convencerlos. Están endurecidos. Nosotros mismos ya no necesitamos convencernos. Hay un sector que es alrededor del 27% de la población que Gabriel González Molina le llama switchers en su libro, que son gente que está esperando no a una iluminada, no está esperando a la reencarnación de Nelson Mandela, Gandhi y Benito Juárez, no. Está simplemente esperando ver una diferencia entre dos cosas que ve iguales, porque no le llaman la atención.
Y yo creo que ahí hace falta un poco de la campaña, de imprimirle un tono más ciudadano a la campaña que partidista. Eso es mi punto de vista. Pero entre esos dos proyectos no ven mucha diferencia. Yo lo he explicado de una manera muy simple. Es decir, este proyecto representa democracia. Este proyecto representa autoritarismo. Y ya lo acabamos de ver.